33 minutos del día 3 de noviembre del año 2020. Vamos a dar inicio a la audiencia juicio oral fijada en la causa RIT 147 del año 2020. Este juicio se desarrollará de manera semipresencial, los intervinientes de manera remota y utilizando la plataforma Zoom. La sala se encuentra integrada por los magistrados Marcelo Echeverría Muñoz, el magistrado Juan Luis Salgado Vázquez y quien les habla, la magistrado Gillian Durán Barrera, quien presidirá la audiencia de juicio. Para efecto registro, me gustaría que se individualizaran los intervinientes, comenzando por el señor fiscal. Muy buen día. Señorías, muy buenos días, como también a los colegas asistentes por la Fiscalía Cristiana Aguilar Aranelo. Ya, por la parte querellante, muy buenos días. Buenos días, su señoría. Por la parte creyente, Carlos Bonilla Lanas, abogado procurador fiscal, sin perjuicio de que en el curso del juicio también se van a ir alternando los otros abogados del consejo que tienen poder en esta causa. Ya, lo tenemos presente. Buenos días, la defensa de la señora Karen. Buenos días, su señoría. Por la defensa de doña Karen Rojo Venegas, los abogados Joao Bofil Rodríguez, Sebastián Bofil García y Jorge Bofil Gench. La defensa de don Edgardo. Buenos días, señoría. Buenos días a todos. Por don Edgardo Vergara Mon, Fidel Castro Allende. Ya, y por último la defensa de don Héctor Gómez. Magistrados, muy buenos días a todos los presentes. Por la defensa de don Héctor Gómez Salazar, Hugo León Saavedra. Ya. Los acusados. Nombre completo, señora Karen. Bueno, se dan a conocer que no obstante ser una audiencia semipresencial, se dan a conocer a los intervinientes que este juicio reviste las mismas características del presencial. Por consiguiente, si alguno de ustedes quisiera hacer una pausa, necesita un receso, solamente hacerlo saber a este magistrado para hacer y dar lugar a estas solicitudes. En el mismo sentido, también solicitar a los intervinientes que en caso de que ustedes detecten algún problema en su conexión
o que alguna de las cámaras se encuentra, digamos, fija, avisar también a este magistrado para que solucionemos el problema técnico y continuemos por consiguiente después de solucionado este. En cuanto a la verificación de los testigos, como ya se solucionó y ya se acordó en audiencias previas, considerando la programación del juicio, no se encuentran hoy presentes digamos, en el tribunal. Lo que sí, digamos, tratamos de mantener que no ingresen a la sala virtual porque no corresponde hoy día su incorporación, ¿ya? Y saben desde ya que van a comenzar sus declaraciones afectadas el día de mañana, pero con un número reducido para así evitar aglomeraciones en el tribunal, ¿ya? Con respecto a alguna incidencia que plantear antes del inicio de la audiencia de juicio por parte de ustedes, Por la Fiscalía no, señoría. ya por la parte querellante, Tampoco, señoría. ya las defensas, don Jorge, Tampoco, señoría. Gracias. ya don Fidel, Ninguna, su señoría. ya y don Hugo. Tampoco, señoría, ninguna. Listo. Entonces, si no hay ninguna incidencia que plantear antes del inicio de la audiencia, bueno, igualmente está sin cámara en este momento, pero nos gustaría que se individualizara al audio la asistente del Ministerio Público, no obstante que yo sé que no va a emitir ningún tipo de, al parecer, solamente es asistente, pero igualmente está presente, ¿cierto? Gracias, magistrado. Buenos días, Paulina Cepeda Mundaca, abogada asistente del Ministerio Público. Ya, muchas gracias. Muchas También nos gracias. acompañan, obviamente, nuestros funcionarios que están sin cámara y también del Poder Judicial, de Comunicaciones del Poder Judicial. Se encuentra presente el canal. Ya, damos entonces por iniciado el juicio oral. A los acusados pongan atención a todo lo que oirán y presenciarán en el juicio. Este es un juicio oral, público, contradictorio, en virtud del cual ustedes y sus defensas darán a conocer al tribunal todas sus alegaciones. Por consiguiente, es muy importante la participación que ustedes tengan. Ustedes tienen derecho a su defensa y a comunicarse libremente con sus defensas. Para esto nosotros hemos habilitado una sala paralela a la del juicio, donde ustedes pueden conferenciar tranquilamente con sus abogados defensores, pero para eso tienen que solicitarlo al juez presidente, que en este caso soy yo, y en ese instante se habilita esta sala para que puedan conferenciar tranquilamente con ellos, ¿ya? Respecto a las formalidades, como yo les señalé, si bien ustedes tienen derecho a ausentarse, y que esta magistrada también tiene la obligación de darles a conocer lo que ha pasado en su ausencia, lo cierto es que como ustedes están conectados desde su casa, las pausas las podríamos hacer extensivas a todos, ¿ya? En caso de ser necesario y que ustedes lo requieran. Vamos a, si quisieran alguna solicitud, simplemente levantar la mano y estaríamos atentos a estos requerimientos. Voy a dar lectura al auto de apertura, que es de fecha 19 de julio del presente año, y dice relación con los siguientes hechos, para que pongan atención. En el mes de agosto del año 2015, la alcaldesa Karen Rojo, junto a otras personas, se reunió en la ciudad de Santiago con el gerente de Asuntos Públicos de la empresa CADEM, Roberto Isixson, con la finalidad de que la citada empresa realizara una encuesta que midiera el grado de adhesión que tenía la señora alcaldesa para una posible reelección en las elecciones municipales que se efectuarían en el mes de octubre del 2016 en la ciudad de Antofagasta, siendo contratado el servicio por la señora alcaldesa, por el cual se canceló una suma superior a las 40 unidades tributarias mensuales. En el mes de septiembre de igual año, se recibió el resultado de la encuesta que arrojó un resultado desfavorable a sus intereses, puesto que la ubicaba en el tercer lugar de aprobación. Ante esta información, la alcaldesa Karen Rojo, en compañía de otras personas, se reunió nuevamente con Roberto Isixson en Santiago para poder evaluar cómo revertir esta situación ante el futuro proceso eleccionario. En aquella reunión, Isixson sugirió que se debería contar con una asesoría externa política para advertir el resultado de la encuesta, proponiéndose para estos efectos
a José Miguel Izquierdo. Con posterioridad, la última semana de septiembre de 2015, Karen Rojo, en compañía de otros funcionarios de confianza de la municipalidad, viajó a Santiago y se reunió con Izquierdo, exponiéndole los resultados de la encuesta y la situación que se mantenía en el municipio en Antofagasta, manifestando Izquierdo su disponibilidad para trabajar con la señora alcaldesa, para lo cual le enviaría un correo con su propuesta de trabajo y con sus condiciones, los que a los días cumplió por correo electrónico. Izquierdo, en su propuesta de contrato, consideraba como objetivo general prestar asesoría política comunicacional a la alcaldesa Karen Rojo, con el objetivo de mejorar sus condiciones para la competencia electoral 2016, adecuando fases y acciones al calendario municipal, para lo cual se completaban como objetivos específicos los siguientes. 1. Crear una plataforma política para obtener respaldo de stakeholders relevantes. 2. Construir el relato de identidad de la alcaldesa que debe guiar toda la gestión. 3. Establecer una imagen de marca asociada a un estilo y a una gestión valorada por la población. Y 4. Formar un equipo y un sistema de gestión política comunicacional coherente, permanente y eficaz. Además, fijaba la duración del contrato en 6 meses, con un valor mensual de 90 unidades de fomento, costo que no incluiría gastos de viaje ni mantención en Antofagasta, siendo presente que el servicio incluía reuniones semanales en Antofagasta y una interacción oportuna consistente en estar presente en el día a día para aprovechar oportunidades, enfrentar crisis y recomendar acciones siempre que sea necesario por teléfono desde Santiago e in situ a través de un representante de la región, si es aceptado, y por medio del análisis diario del ambiente mediático y político, disponiendo, entre otras, capacidades de reacción oportuna. Esta propuesta de Izquierdo de asesoría política comunicacional fue acogida por Karen Rojo y, dada la imposibilidad de contratarlo directamente por la municipalidad, optó de forma deliberada por hacerlo, tomando interés directamente por medio de la Corporación Municipal de Desarrollo Social de Antofagasta, que es una persona jurídica de derecho privado sin fines de lucro conforme al decreto 1173 de 1083, siendo su función la asistencia social que realiza por medio de la administración y operación de los servicios traspasados por la Municipalidad de Antofagasta, cuyo origen corresponde a recursos fiscales que recibe el Ministerio de Educación y de Salud conforme a las disposiciones del DFL2 número 2 del Ministerio de Educación y a la Ley 19.378 sobre aporte fiscal del Ministerio de Salud, siendo encabezada por la misma Karen Rojo como presidente del directorio, concertándose para estos fines con Edgardo Vergara Montt, en su calidad de secretario general ejecutivo de la Corporación Municipal de Desarrollo Social de Antofagasta, en adelante por MUDESO o CMDS, con quien, con fecha 1 de octubre del 2015 y cumpliendo con lo ordenado por la señora alcaldesa, contrató sin que existiera necesidad y para beneficiarla con dicho contrato a aquella que directamente se interesaba en tal acto, que se celebraba por su instrucción por razón de su cargo, a Izquierdo en su calidad de representante de Izquierdo Innova Limitada, Main Comunicación Estratégica, como asesor comunicacional, estableciéndose la cláusula tercera del contrato de prestación de servicios como obligaciones de Izquierdo las siguientes. 1. Crear un sistema de comunicación que apunte a mejorar el conocimiento de los ciudadanos de Antofagasta de los beneficios, oportunidades y contingencias que debe enfrentar la CMDS. 2. Construir el relato de identidad de la CMDS que debe guiar toda la gestión. 3. Establecer un margen de marca asociada a un estilo y una gestión valorada por la población. Y 4. Formar un equipo y un sistema de gestión comunicacional coherente, permanente y eficaz. Además, en la cláusula quinta acerca de la forma de pago, indica que por los servicios antes descritos corresponderá el pago de la suma de 480 UF con IVA incluido, más los gastos de traslado de la ciudad de Santiago y de alimentación, con un tope de 4 pasajes por mes calendario. Agrega que el precio del contrato se pagará en 6 cuotas de 80 unidades de fomento cada una por cada mes, dentro de los 5 días corridos siguientes a contar de la fecha de recepción conforme por parte de la CMDS, de la correspondiente factura e informe de avance presentado por el prestador. Finalmente, contempla que el prestador realizará una visita a la semana a la ciudad de Antofagasta y el contrato tendrá una vigencia de 6 meses desde el 1 de octubre de 2015. A esta convención, a continuación en el tiempo, con fecha 1 de abril del año 2016, se le agregó un adendum
en el que se modifica el anterior contrato en lo relativo al precio, disponiéndose por los servicios antes descritos el pago de la suma única y total de 800 UF, con IVA incluidos, más los gastos de traslado de la ciudad de Santiago y de alimentación, con un tope de 4 pasajes por mes calendario. Además, que el precio por los servicios de izquierdo se pagarían en 10 cuotas de 80 unidades de fomento cada una por mes, dentro de los 5 días corridos siguientes a contar de la fecha de la recepción conforme por parte de la CMDS de la correspondiente factura e informes de avance presentados por el prestador. Finalmente, que el contrato tendrá una vigencia de 10 meses desde el 1 de octubre del año 2015. Con motivo de dicha convención, Izquierdo, para cumplir en realidad con el trabajo convenido con la señora alcaldesa, quien lo contrató con interés directo y en su propio beneficio, como sucesor político y comunicacional por medio de Vergara, se presentó en el mes de octubre de 2015 en la oficina de Karen Rojo, la Municipalidad de Antofagasta, para lo cual se reunieron con su equipo de confianza, estableciéndose como dinámica de trabajo que por lo demás ya estaba con antelación convenida, desde que anteriormente Rojo aceptó su propuesta de asesoría político-comunicacional, que todos los días a las 7:30 horas se sostendría una comunicación telefónica con Izquierdo, en donde se le comunicarán las noticias de relevancia de los diarios de la comuna, la agenda de la alcaldesa para ese día y cualquier otra cosa de importancia que estuviera sucediendo, ante lo cual Izquierdo daría pautas e indicaciones que debían cumplirse por instrucciones de Rojo, sin perjuicio de lo cual Izquierdo también tomaría contacto telefónico en el curso del día para los efectos de visar cualquier declaración del municipio respecto de algún tema relevante, y que se presentaría a la municipalidad todos los días martes para reunirse con la alcaldesa y con quienes formaban su círculo de confianza, sin perjuicio de incorporarse a otros funcionarios dependiendo de las materias que debían tratarse, todo lo cual fue cumplido en el transcurso del tiempo entre los meses de octubre de 2015 y agosto de 2016 por Izquierdo, en los términos que se habían acordado, concurriendo el asesor todas las semanas a la municipalidad, tomando contacto telefónico diario y recibiendo por correo electrónico la agenda de la alcaldesa, para colaborar como asesor político y comunicacional, dando directrices y consejos con el fin de potenciar la imagen de Karen Rojo para lograr su reelección en las elecciones de alcalde del mes de octubre de 2016, lo que finalmente aquella obtuvo, por todo lo cual se le canceló la suma de 23.152.528 pesos que fueron facturados a favor de Izquierda Innova Limitada, Main Comunicación Estratégica, correspondiendo a la suma de 20.896.404 pesos a 20 facturas de servicio por asesorías extendidas entre el 2 de diciembre de 2015 y el 27 de julio del 2016, 10 para el sector de salud y 10 para el sector de educación, y la suma de 2.826.024 pesos con motivo de 4 facturas por gastos de traslado de fecha 21 de marzo del 2016 y 31 de mayo de igual año, 2 para el sector de salud y 2 para el sector de educación, y de 2 órdenes de compra números 1442 y 1624 del 2 de octubre de 2015 y 2 de noviembre de igual año, respectivamente, por gasto de traslado. De modo que se defraudó y perjudicó a la CMDS por el monto del dinero cancelado, que asciende a la suma de 23.722.428 pesos por una asesoría que realmente en favor de dicha corporación no se prestó, pese a que Izquierdo, desde el mes de diciembre del 2015, para distorsionar la realidad en coordinación con Vergara Montt y con ocasión de una denuncia de un concejal, empezó a concurrir semanalmente a la CMDS cuando viajaba a Antofagasta a reunirse con ciertos funcionarios y efectuar reuniones y charlas, elaborando ciertos documentos para justificar una asesoría que en el fondo no se cumplió, sino a favor de la señora alcaldesa en la forma que antes se ha descrito. De otra parte, entre los meses de octubre y noviembre de 2015, la señora alcaldesa Karen Rojo, aprovechando su cargo de presidenta del directorio de la Corporación Cultural de Antofagasta, que corresponde conforme a sus estatutos del 10 de octubre de 1984 a una corporación de derecho privado cuya función sustancialmente es fomentar, estimular, patrocinar, organizar, desarrollar y sostener y subvencionar en la segunda región y especialmente en la comuna de Antofagasta toda clase de manifestaciones o actividades culturales, artísticas y recreacionales, procedió a instruir a su secretario general ejecutivo, Mauro Robles Torres, que adquiriera en distintas fechas pasajes en avión para Izquierdo Sánchez, en LATAM, con fondos propios de dicha institución,
lo que efectuó pese a que no mantenía aquel vínculo contractual alguno con la referida corporación cultural, lo que en su momento Robles representó a la señora alcaldesa, siendo luego la compra facturada por LATAM Airlines Group S.A. con fecha 15 y 27 de octubre del año 2015 por la suma de 564.416 pesos. Con posterioridad, en el año 2016, Héctor Gómez Salazar, abogado de Secoplan y actual administrador municipal por instrucción de Karen Rojo, le indica a Robles Torres que en la calidad antes descrita, debe pagársele un mes de asesoría política comunicacional a Izquierdo por un monto de 2.500.000 pesos, para lo cual debía redactarse un contrato de prestación de servicios para justificar el pago por un trabajo inexistente, justificándose la revisión y evaluación estratégica de un servicio que había prestado con antelación a la empresa Wally, que había asesorado a la corporación y entregado un informe, lo que permitía justificar el contrato con Izquierdo. A continuación, el 1 de febrero de 2016 se firmó recién el contrato de prestación de servicios entre Izquierdo y Novoa Limitada, Main Comunicación Estratégica, representado por José Miguel Izquierdo Sánchez, y la Corporación Cultural de Antofagasta, representado por la presidenta del directorio Karen Rojo Venegas, con directo interés particular, y por su secretario general ejecutivo Mauro Robles Torres, concertado con aquella, estableciéndose que la Corporación Cultural contrata a Main Comunicación Estratégica para que preste asesoría técnica y metodológica al director ejecutivo de la corporación, cumpliendo el rol de contraparte técnica que evaluará la construcción del mapa estratégico realizado por la empresa Wallic para la institución, todo lo cual será financiado por la corporación por un precio único y total de 100 unidades de fomento con IVA incluido, que se pagarán una vez finalizados los servicios dentro de los 15 días posteriores a la entrega del informe final por el prestador. Además, se dejó constancia que el prestador no tendrá derecho a ningún otro pago o beneficio adicional al antes indicado, dejándose en mención expresa que los gastos de traslado del prestador correspondiente a los 13 y 27 de octubre y 24 de noviembre del año 2015 fueron solventados por la Corporación Cultural de Antofagasta. Finalmente, se dispone que el contrato tendrá una duración de 3 meses a partir del 1 de febrero del año 2016, no obstante lo cual, si el prestador hace entrega del informe final antes del vencimiento del plazo original del convenio, este se entenderá terminado de forma inmediata, y que la prestación de estos servicios no impedirán desempeñar otras funciones en instituciones públicas o privadas. Posteriormente, Mauro Robles entregó una copia del informe de Wallic a Izquierdo, quien a su vez elaboró y entregó un informe para justificar el pago de los servicios pactados que Robles Torres en su momento recibió y no utilizó, puesto que dicho documento era solo el medio que daba la apariencia del cumplimiento de una prestación de servicios en el fondo inexistente, por el cual se emitió con fecha 29 de marzo del 2016 por Izquierdo y Novoa Limitada la factura 249 a la Corporación Cultural por asesoría por la suma de 2.580.707 pesos, que fueron cancelados con fondos propios de esta última mediante depósito bancario el 19 de abril del año 2016. Finalmente, el contrato de prestación de servicios suscrito por Karen Rojo Venegas en razón de su cargo, en el cual directamente se interesó en la forma antes señalada, en su propio beneficio para que Izquierdo le prestare una asesoría política comunicacional y que defraudó a la Corporación Cultural de Antofagasta, causó un perjuicio total que ascendió a la suma de 3.145.123 pesos, que corresponde al monto cancelado Izquierdo por concepto de pasajes y por los honorarios cobrados por un servicio inexistente a favor de dicha fundación. Los hechos a juicio del Ministerio Público son constitutivos de 2 ilícitos consumados respecto de la acusada Karen Rojo Venegas, previsto y de fraude al fisco, previsto y sancionado en el artículo 239 del Código Penal, cometidos en contra de la CMDS y de la Corporación Cultural de Antofagasta, y de 2 delitos consumados de negociación incompatible, previsto y sancionado en el artículo 240 del Código Penal, cometidos en contra de la CMDS y de la Corporación Cultural de Antofagasta. Respecto de los acusados, Edgardo Ramiro Vergara Montt y Héctor José Gómez Salazar, estos hechos serían constitutivos a juicio del Ministerio Público de un delito consumado de fraude al fisco, previsto y sancionado en el artículo 239 del Código Penal, cometidos en contra de la CMDS en el caso del primero y de la Corporación Cultural de Antofagasta en el caso
el segundo. A los 3 acusados se les atribuye la calidad de autor en conformidad a lo dispuesto en el artículo 14, número 1 y 15 del Código Penal. A todos ellos les beneficia el atenuante del artículo 11, número 6 del Código Penal y por consiguiente no concurren agravantes de responsabilidad. Y se solicita respecto de doña Karen Rojo Venegas como autora de 2 delitos consumados de fraude al fisco cometidos en contra de la CMDS y de la Corporación Cultural de Antofagasta las penas de 7 años de presidio mayor en su grado mínimo, multa del 20% del perjuicio causado e inhabilitación absoluta temporal para cargos, empleos y oficios públicos en su grado máximo, accesorias legales y costas, CMDS, y a la pena de 3 años de presidio menor en su grado medio, multa del 20% del perjuicio causado e inhabilitación absoluta temporal para cargos, empleos y oficios públicos en su grado máximo, accesorias legales y costas, Corporación Cultural, y como autora de 2 delitos consumados de negociación incompatible, la pena única de 3 años y 1 día de reclusión menor en su grado máximo, multa del 20% del interés tomado en el negocio e inhabilitación absoluta temporal para cargos, empleos u oficios públicos en su grado máximo, accesorios legales y costas. Para los acusados, Edgardo Ramiro Vergara Montt y Héctor José Gómez Salazar, como autores de un delito consumado de fraude al fisco cometidos en contra de la CMDS y de la Corporación Cultural de Antofagasta, respectivamente, la pena de 5 años y 1 día de presidio mayor en su grado mínimo, multa del 20% del perjuicio causado e inhabilitación absoluta temporal para cargos, empleos u oficios públicos en su grado máximo, accesorias legales y costas de la causa, en el caso del primero, y a la pena de 3 años de presidio menor en su grado medio, multa del 20% del perjuicio causado e inhabilitación absoluta temporal para cargos, empleos u oficios públicos en su grado máximo, accesorias legales y costas para el caso del segundo. Se hace presente a los intervinientes que conforme lo señala la autoapertura, los 3 acusados no les afectan medidas cautelares personales al día de hoy. Me parece que hay una certificación del ministro de fe por parte del tribunal que nos habla de una medida del 155. No estoy segura si es así. Lo concerniente a la autoapertura, nos señala que el Consejo de Defensa del Estado interpuso una demanda civil de indemnización de perjuicio en contra de los acusados, respecto a los cuales las defensas, cada una de ellas por escrito, se hizo cargo y también constan en el autoapertura. Respecto a los cuales no se le dará lectura conforme lo dispone el artículo 325 del Código Procesal Penal y que además son de conocimiento de los intervinientes, sin perjuicio de lo que quisieran exponer los intervinientes en sus argumentos y en lo pertinente los alegatos de apertura. A continuación, vamos entonces a comenzar con los alegatos de apertura y comenzamos por el señor fiscal. Tiene la palabra. Está con el micrófono desactivado. Gracias, señoría. Los hechos en materia de la acusación constitutivos de los delitos de fraude al fisco y negociación incompatible previsto y sancionado en los artículos 239 y 240 del Código Penal, respectivamente, los esperamos demostrar con la prueba de cargo que en esta audiencia produciremos. Respecto de los acusados, doña Karen Rojo, don Edgardo Vergara y don Héctor Gómez. Perdón. La prueba respecto de la cual se servirá a la Fiscalía para probar los hechos de la acusación consistirá en la declaración de 92 testigos de cargo, la de 2 peritos de la CRIM y Cibercrimen de la PDI, la incorporación de 139 documentos
y objetos, en los que, en relación a los primeros, destacarán respecto a la testimonial, las funciones que cada uno de los imputados cumplía, tanto en la municipalidad como en la Corporación Municipal de Desarrollo Social, como en la Corporación Cultural, puesto que se tratará de funcionarios de ambas instituciones. Me refiero a funcionarios de la Corporación Municipal de Desarrollo Social, a funcionarios de la Corporación Municipal, prestarán además testimonio funcionarios de la PDI, del BRIDE, tanto de Antofagasta como de la región metropolitana, prestarán testimonio funcionarios de la Contraloría Regional de Antofagasta, del Servicio de Salud y de la Dirección de Educación, entre otros, todos con la finalidad antes mencionada. ¿Qué es lo que espera la Fiscalía con la prueba que en esta audiencia producirá? Acreditar los hechos materia de la acusación en los términos que se ha expuesto por parte del tribunal, sucintamente, que doña Karen Rojo, en el mes de agosto del 2015, contrató a una empresa de nombre CADEM para los efectos de realizar una encuesta para determinar sus posibilidades de reelección en la elección de alcaldes fijada para el año 2016, que ese resultado lo recibió en el mes de septiembre del año 2015, que no le era favorable, razón por la cual se le sugirió por parte de la misma CADEM que debía contar con un asesor comunicacional, que este asesor comunicacional terminó siendo el señor José Miguel Izquierdo Sánchez, quien tomó contacto además con doña Karen Rojo. Además se acreditará que éste remitió una propuesta de trabajo por los servicios de asesor político comunicacional de aquella, que doña Karen Rojo aceptó esta propuesta de trabajo en todos sus términos y con sus valores, y además que con ocasión de lo anterior se presentó los primeros días del mes de octubre del 2015 a trabajar, cosa que realizó hasta el mes de agosto del año 2016, por el cual, por medio de la empresa Main, facturaba una cantidad que superaba los 2 millones de pesos, fondos que eran cancelados con subvenciones otorgadas por el Ministerio de Salud y por el Ministerio de Educación, puesto que en el transcurso de la asesoría, para los efectos de justificar el pago, doña Karen Rojo, se acreditará, dio la instrucción a el acusado don Edgardo Vergara para que se escriturara un contrato respecto del cual se le contratara a Izquierdo como asesor comunicacional y para otros fines en la misma institución. Pedimos al tribunal tomar especial atención, señorías, respecto a la fecha en que la propuesta de trabajo para la Corporación Municipal de Desarrollo Social es enviada para los efectos de poder convenir un contrato. Y esta fecha corresponde al mes de noviembre del año 2015. Es decir, un mes y medio después, al menos, de que ya Izquierdo Sánchez se encontraba trabajando en favor de doña Karen Rojo como asesor político comunicacional. En buenas cuentas, lo que quiere decir la Fiscalía con lo que se está indicando es que justamente se probará que para acreditar el vínculo que mantenía Izquierdo con la CMDS para los efectos de prestar la asesoría política comunicación, que por lo demás fue el fin que al inicio se tuvo en consideración, se escritura este contrato, que como lo decía, recién fue enviado como propuesta en el mes de noviembre, y posteriormente sigue una tramitación de naturaleza administrativa, con los vistos buenos respectivos al interior de dicha institución, para luego aparecer fechado con una fecha anterior, esto es el 1 de octubre del año 2015, como si los servicios hubieran sido prestados a través de la fecha, cuando recién estaba proponiéndose la prestación de un servicio al mes siguiente.
eso le pedimos al tribunal especialmente llamar la atención. Como que también en la circunstancia que en el transcurso de esta asesoría política comunicacional atendía una denuncia de un concejal a fines del año 2015, Izquierdo, para justificar que también trabajaba o prestaba servicios para la CMDS, empezó a concurrir, puesto que lo hacía una vez a la semana a la municipalidad para prestar la asesoría política comunicacional a la que él se encontraba obligado en base al acuerdo que había mantenido con la acusada doña Karen Rojo. Y así es que el señor José Miguel Izquierdo, a fines del año 2015, empieza a acudir a prestar algún tipo de servicio o marcar presencia, su señoría, a la CMS. Y también le pedimos al tribunal que ponga especial atención desde cuando se empiezan a escriturar las actas de reuniones o de asistencias o de gestiones respecto del señor José Miguel Izquierdo, respecto de la Corporación Municipal de Desarrollo Social, puesto que justamente las actas empiezan o nacen o parten en el mes de diciembre del año 2015. Lo anterior se relaciona, como decía, con la denuncia que hace un concejal a la Contraloría Regional de Antofagasta de que había una persona que estaba prestando asesoría en la municipalidad y que no se entendía cuál era la figura. Después se explica que no, que estaba prestando asesoría a la CMDS y por eso Izquierdo debe empezar a asistir a la CMDS y empezar a justificar de alguna forma que se encontraba prestando funciones para la CMDS. Y así parten las actas de reuniones a partir, como decía recién, del mes de diciembre del 2015, y así se mantiene un trabajo bien particular y especial para los efectos de justificar esta asesoría que la Fiscalía sostiene que era inexistente, puesto que el fin al inicio, tomado desde que se contrata al señor Izquierdo, era asesorar político comunicacionalmente a doña Karen Rojo en miras a las elecciones. Luego la Fiscalía, como propuesta fáctica, espera demostrar que justamente ya con el correr de los meses, en el mes de octubre y noviembre, y para mejorar los honorarios que Izquierdo recibía, y por algún desfase, por alguna razón desconocida, doña Karen Rojo le pide al secretario ejecutivo en ese entonces, don Mauro Robles, que le compre pasaje en al menos 2 ocasiones al señor Izquierdo Sánchez, sin existir ningún vínculo contractual entre la Corporación Cultural de Antofagasta con el señor José Miguel Izquierdo Sánchez, cosa que se realiza por instrucción directa de la acusada doña Karen Rojo respecto del entonces secretario ejecutivo, don Mauro Robles. Y posteriormente, el acusado Héctor Gómez le da la instrucción por encargo de doña Karen Rojo, y así lo esperamos demostrar como propuesta fáctica, que debía además contratarse para pagar o mejorar la asesoría política comunicacional del señor Izquierdo, una cantidad de dinero que superaba los 2 millones de pesos, 2.500.000 pesos con precisión, para lo cual debía firmarse un contrato de prestación de servicios, que consistía básicamente en la elaboración de un informe que fue entregado por Izquierdo Sánchez y que realmente no tenía ninguna utilidad o finalidad, como el mismo secretario ejecutivo en ese entonces, Mauro Robles, lo introducirá al juicio a través de su declaración como testigo, puesto que se encuentra citado por la Fiscalía a prestar testimonio. ¿Qué queremos decir con todo esto? Que doña Karen Rojo, aprovechando su cargo del directorio, tanto en la CMDS, Corporación Municipal de Desarrollo Social, como de la Corporación Cultural, se sirvió de su función y de su cargo para poder contratar un asesor comunicacional que directamente le prestara servicio, interesándose de esta forma directamente en dicha convención para los efectos de su suscripción por quienes eran en ese entonces sus secretarios ejecutivos o personas desde el punto de vista administrativo encargados. Me refiero a los señores Edgardo Vergara por la CMDS y al señor Mauro Robles por la Corporación Cultural. Naturalmente que ese interés en recibir una asesoría política comunicacional, según se probará como propuesta fáctica, tenía un solo beneficiado,
que era la acusada, doña Karen Rojo. Luego que en ambos hechos, tanto respecto de la CMDS como de la Corporación Cultural, existió un perjuicio que en el caso de la primera, CMDS, supera las 400 UTM, y en el caso de la segunda, los 3 millones de pesos. Por todo lo anterior, su señoría, pedimos al tribunal en su oportunidad, después de oír las pruebas, dar veredicto de culpabilidad por los delitos en materia de la acusación en perjuicio de los 3 acusados, doña Karen Rojo, don Edgardo Vergara y don Héctor Gómez. Muchas gracias. Abogado defensor, querellante, tiene la palabra. Su señoría, teniendo presente que el Fisco de Chile adhirió a la acusación formulada por el Ministerio Público e interpuso acción civil que fundó los mismos antecedentes de hecho y de derecho contenidos en tal acusación, nos parece innecesario repetir aquellos a los que se ha referido latamente el señor fiscal en su alegato de apertura, los que para estos efectos lo hacemos nuestros en todas sus partes. Sin perjuicio de lo anterior, nos interesa destacar la gravedad de este delito, cuyos autores no dudaron en infringir abiertamente principios constitucionales contenidos en nuestra actual Carta Magna. Es así como infringieron, en primer lugar, el principio de la probidad, al que se refiere el artículo 8º de nuestra Constitución, que obliga a los empleados públicos a dar estricto cumplimiento a este principio, al que también se refiere el artículo 62 de la Ley 18.575 sobre bases generales de administración del Estado. En segundo lugar, infringieron abiertamente el principio de la legalidad del gasto público, consagrado en el artículo 32, número 20 de la Constitución, que establece como una atribución exclusiva del presidente de la República cuidar de la recaudación de las rentas públicas y decretar su inversión con arreglo a la ley. Y todos sabemos que esta ley que existe en nuestro país para decretar la inversión de las rentas públicas es la ley de presupuesto, la cual tiene una tramitación especial en el artículo 67 de nuestra Constitución. De este modo, y siguiendo el gran principio que rige en el derecho público, los funcionarios públicos deben actuar estrictamente en el campo que expresamente le señala la Constitución y la ley, según lo establecen con toda su claridad los artículos 6 y 7 de nuestra Constitución. Y para eso tienen una serie de asesores legales en la municipalidad, en la corporación, que se supone que están ahí para advertirles a estos funcionarios públicos, advertirles a los alcaldes cuáles son sus deberes en cuidar todo lo que es la adecuada inversión de las rentas públicas que el Estado de Chile ha puesto a su disposición. Además, nos interesa destacar algunos aspectos que serán objeto de debate y prueba en el presente juicio oral. Por de pronto, que los hechos narrados por el fiscal dicen relación con una persona jurídica de derecho público, la Municipalidad de Antofagasta, y dos personas jurídicas de derecho privado, como son la Corporación Municipal de Desarrollo Social y la Corporación Municipal de Cultura de Antofagasta. Instituciones que tienen la particularidad de que su máxima autoridad resulta ser la misma persona, doña Karen Rojo Venegas, quien al mismo tiempo de ejercer el cargo de alcaldesa, desempeñaba la presidencia del directorio de ambas corporaciones. Tal vinculación tiene un antecedente constitucional y legal que se relaciona con el deber del Estado, tiene una constitución legal y ilegal que se relaciona con el deber del Estado de proporcionar salud y educación a los habitantes, toda vez que dicha obligación la cumple a través de las instituciones públicas y también privadas y respecto a esta última en la forma y condiciones establecidas en la ley. En efecto, el DFL número 1, 3063 de 1980, permitió la creación de corporaciones de hecho privado regidos por el título 23 del libro primero del Código Civil, justamente para que las municipalidades administren y operen los servicios de educación y salud, siendo esto uno de los mecanismos por intermedio del cual el Estado cumple las obligaciones mencionadas, y el amparo de tales normas que se crearon las corporaciones municipales de desarrollo social y cultural de Antofagasta. Con el objeto de que se cumplan esos fines del Estado, esto es,
proporcionar salud, educación y cultura, las municipalidades y las propias corporaciones que dependan de estas reciben fondos públicos a través de aportes estatales directos y subvenciones fiscales, sin perjuicio de los ingresos propios que tales corporaciones puedan generar y que son de índole privado. Y respecto a la doble función que compete a la autoridad edilicia, esto es, como alcaldesa de la comuna y presidenta de ambas corporaciones, cabe señalar, con arreglo a lo dispuesto en el artículo 12 del decreto de conferencia de ley número 1-3063 del año, el alcalde, con arreglo al artículo 12 del DFL número 1-3063, el alcalde preside el directorio de tales corporaciones y, como lo ha señalado la doctrina y jurisprudencia, en particular la de la Contraloría General de la República, el ejercicio de tal presidencia no implica la ejecución de alguna labor particular, sino que el desempeño de una función pública propia del cargo de alcalde, como quiera que esa participación está ordenada por la ley en atención a las razones de interés público. Y en cuanto a los ingresos de estas corporaciones de derecho privado, corresponde a la Contraloría General de la República, conforme a lo dispuesto en el artículo 25 de su ley orgánica, fiscalizar la correcta inversión de los fondos que perciben del Estado a título de subvención o aporte para finalidades específicas, toda vez que el hecho que tales aportes los reciban particulares, como son las corporaciones municipales, no hace desaparecer el carácter estatal de los fondos. Tanto es así que el artículo 134 de la Ley Orgánica de Municipalidades, el DFL número 2, 19.600 del año 1999, le entrega a la Contraloría General de la República la fiscalización y el uso y destino de los recursos de dichas corporaciones, confirmándose de este modo que es el propio Estado, a través de las municipalidades y por intermedio de las corporaciones municipales de desarrollo social, quienes cumplen con la obligación de dar salud, educación y cultura, y por ello sus ejecutivos cumplen una función pública. Puesto que los fondos públicos que perciben las corporaciones creadas por las municipalidades son fiscalizadas por la Contraloría General de la República, tienen un tratamiento contable tal que permite distinguir los dineros que tienen origen público de aquellos que tienen origen estrictamente privado, y por lo mismo son claramente identificables los gastos imputados a un fondo de origen público de aquellos imputados a fondo privado. Teniendo presentes tales consideraciones, y en razón a que a la época de los hechos relatados por el fiscal, la señora Rojo, a fines del mes de septiembre del 2015, se dio en la necesidad de contratar una asesoría comunicacional para asegurar su reelección como alcaldesa en los comicios que se realizarían en el mes de octubre del año 2016, recurriendo a los servicios de Main Comunicaciones y ante la falta de financiamiento propio para ello, y con la asesoría y connivencia de don Edgardo Vergara Montt y de don Héctor Gómez Salazar, ideó todo un sistema para obtener el financiamiento de las rentas públicas asignadas a las corporaciones antes mencionadas, para solventar exclusivamente gastos de educación, salud y cultura, según lo detalló el señor fiscal. El delito de fraude al fisco, por el cual se presentó la acusación, se trata de una figura especial asociada a una forma de defraudación que en sus aspectos subjetivos requiere de una conducta dolosa de cooperación, concertada o no, con el ánimo de malversar el erario fiscal. Se caracteriza, por ende, por la producción de un menoscabo patrimonial al Estado perpetrado a través del engaño o el incumplimiento de ciertos deberes, de modo que el empleado puede producir el perjuicio a merced de un ardid, de un engaño, de una triquiñuela, o bien mediante el incumplimiento de las obligaciones funcionarias, las obligaciones que le impone nuestro ordenamiento constitucional al empleado, de advertir de que estas inversiones deben hacerse con apego estricto a la ley. De modo que el empleado puede producir el perjuicio a merced de un ardid o bien mediante el incumplimiento de obligaciones funcionarias sin que se requiera un beneficio para el subalterno, que puede no recibir ninguno, sino actuar por amistad, espíritu de venganza o cualquier otro móvil. Este delito tiende a la protección del correcto desempeño de la función pública, interés que según la doctrina mayoritaria resulta lesionado
cuando el funcionario no cumple con el deber de velar por los intereses patrimoniales del fisco. Al tratarse de una forma de estafa o defraudación, exige para su consumación de alguna clase de engaño por el cual se causa perjuicio, lo que los estadistas denominan como la mise en scène. El presente caso resulta meridianamente claro que el proceso eleccionario de alcalde que se realizó en el mes de octubre del año 2016 es el que motivó a los acusados para urdir el engaño para obtener recursos fiscales con el objeto de mejorar el posicionamiento político de doña Karen Rojo Venegas en dichas elecciones, que por lo demás las ganó. En definitiva, el perjuicio ocasionado al patrimonio de las corporaciones municipales de desarrollo social y cultural de Antofagasta dice relación con las subvenciones recibidas por estas instituciones para atender las necesidades de salud, educación y cultura de la comuna. Esto es, fondos públicos, puesto que la asesoría comercial y política de doña Karen Rojo se pagó con cargo a esos dineros, legitimándose en consecuencia la intervención del Consejo de Defensa del Estado en representación del Fisco de Chile con arreglo a lo dispuesto en el artículo 6º de nuestra ley orgánica. En estas circunstancias, durante el periodo que los acusados, a través del engaño y del incumplimiento de sus deberes funcionarios, cometieron el delito de fraude al fisco, la Corporación Municipal de Desarrollo Social de Antofagasta y en definitiva el fisco fue perjudicada en la suma de 23.722.428 pesos, y la Corporación Municipal de Antofagasta y también en definitiva el fisco fue perjudicada en la suma de 3.145.123 pesos por concepto de pagos realizados por la mencionada asesoría comunicacional. Corresponde en consecuencia, su señoría, que los autores de la defraudación sean condenados, además de la sanción penal que les corresponde, a pagar a las mencionadas corporaciones los dineros ilegalmente utilizados para el pago de la asesoría comunicacional de doña Karen Rojo, debidamente reajustados en los términos de los artículos 2314 y siguientes del Código Civil, obligación que respecto de doña Karen Rojo es solidaria con cada uno de los acusados Edgardo Vergara y don Héctor Gómez. Y finalmente, su señoría, en lo que dice relación con la prescripción extintiva de la acción civil alegada por el abogado de doña Karen Rojo en el auto de apertura, se debe hacer presente que esta parte, con fecha 17 de septiembre del año 2019 y 28 de noviembre del mismo año, ingresó en el Ministerio Público 2 escritos solicitando diligencia para interrumpir la prescripción de la acción civil. Por otra parte, en la investigación asociada a esta causa, RUC 1900-323-365-3 y RIC 3396-2019, seguida en contra del imputado y deudor solidario, don José Miguel Izquierdo, dueño de May Comunicaciones, con fecha 26 de septiembre de 2019, se ingresó un escrito solicitando se decretara la medida cautelar real de retención de bienes, a lo que el tribunal dio lugar. Asimismo, cabe destacar que en la contestación de la demanda se señaló erradamente que, comillas, debe entenderse que la perpetración del hecho delictivo se precisionó mediante la suscripción de las facturas y que, por lo tanto, el plazo de prescripción debe contarse desde ese momento, cierre de comillas, lo que resulta altamente discutible. En efecto, en la especie se trata de la imputación de 2 delitos de fraude al fisco en los que el momento de consumación debería estar dado por el momento del pago y no por el momento de la suscripción de las facturas. De este modo, tratándose de la imputación de 2 delitos de fraude al fisco, ambos delitos se encuentran vinculados respectivamente a los pagos realizados en virtud de las 2 contrataciones que se describen en los hechos de la acusación. En ese sentido, los pagos y no la suscripción de las facturas asociados a las facturas emitidas por cada uno de esos contratos se entienden como hechos constitutivos de un solo delito de fraude al fisco, contándose entonces el plazo de prescripción desde el último pago del contrato más antiguo, destacándose que la última factura vinculada al contrato más antiguo es de fecha 27 de julio del año 2016, la que se pagó con posterioridad a esa fecha, conforme se acreditará con los peritajes contables que se presentarán como medio de prueba, por lo que nuestra demanda civil presentada el 27 de julio del año 2020 interrumpió la prescripción de este ilícito civil relacionado con la Corporación Municipal de Desarrollo Social de Antofagasta. Sería todo, su señoría. Muchas gracias.
¿Las defensas tienen algún orden preestablecido entre ustedes con respecto a los alegatos de apertura? Sí, su señoría. Iniciaría la defensa de don Edgardo Vergara, ¿Ya? luego don Hugo León y cerraría don Jorge Bofill por doña Karen Rojo. Listo. Entonces lo escuchamos, don Fidel. Muchas gracias, señoría. Como hemos podido apreciar, señoría, tanto el Ministerio Público como la querellante han concurrido hasta este tribunal con el propósito de solicitar veredictos condenatorios, en este caso para mi representado don Edgardo Vergara Amo. Sin embargo, señoría, como vamos a nosotros tratar de demostrar en el transcurso de este juicio, esta solicitud de veredicto condenatorio se sostiene en 3 afirmaciones que son absolutamente falsas respecto de don Edgardo Vergara. La primera falsedad, su señoría, que está referida a don Edgardo Vergara Amón, es que el Ministerio Público en su acusación, a la que adhiere el Consejo de Defensa del Estado, dice que en el fondo se habría inventado una necesidad para los efectos de contratar una asesoría comunicacional. Habla de inexistencia de necesidad, pero simplemente los pone en ese ámbito. La segunda falsedad, su señoría, está referida a el hecho de que se habría contratado, en este caso a la empresa Main Comunicaciones, por una orden y además en concierto entre doña Karen Rojo y don Edgardo Vergara. Evidentemente que esa contratación en la tesis del Ministerio Público sería en beneficio de la misma Karen Rojo Vergara. Y la tercera falsedad, su señoría, es que esta asesoría que se había contratado para la Corporación Municipal... Ahí, déjenme ver, parece que tuvo un problema de conexión, don Fidel. Vamos a darle unos minutitos para que se reactive la imagen. Entiendo yo que solo don Fidel, ¿cierto? ¿Ustedes también? ¿Sí? ¿Sí? Yo sí. Ya, vamos a darle unos minutitos entonces, a ver, a lo mejor la señal en su... Sí. En su domicilio. ¿Su señoría ahora me escucha? Sí, ahora sí. Sí, Sí. sí, yo lo seguí viendo a ustedes, pero bueno, no sé qué... Fidel, te No, quedaste en la tercera falsedad. muy bien. Estabas empezando a hablar de la tercera falsedad. Entonces, si me permite, continúo, su señoría. Sí, de todas maneras. Gracias. Entonces, estábamos hablando de que esto estaba sostenido en 3 falsedades. Y la tercera de ellas, señoría, que nosotros tenemos que ver la más grave, es la afirmación que los trabajos por los cuales se contrató a la empresa Main por parte de la Corporación Municipal de Desarrollo Social no se habían ejecutado. Como pretendemos anunciar someramente en este alegato con la prueba que se presentará, la verdad es que estas 3 falsedades van a colisionar probablemente con toda la producción, tanto documental como testimonial, pericial, que se va a introducir al juicio. Porque normalmente cuando se empiezan a imaginar hechos, o bien simplemente se falsean cosas para los efectos de poder presentar un caso, normalmente las imputaciones quedan efectivamente desvirtuadas. Y esto, su señoría, resulta a veces ser un poco más grave por la circunstancia de que uno podría pensar que incluso desde un punto de vista objetivo y razonable, los propios antecedentes con los que contaba la Fiscalía daban cuenta que en lo que se refiere a don Edgardo Vergara Amón no tenía ninguna intervención en los hechos que simplemente se le están imputando. Pero ¿de qué se trata el caso que plantea el Ministerio Público y el Consejo de Defensa del Estado que nos acaban de relatar? Básicamente, su señoría, en lo que se refiere a don Edgardo Vergara, le imputa un delito de fraude al fisco
y sabemos que el fraude al fisco participa básicamente de la misma estructura de los delitos de defraudación, en este caso de la estafa, en que le están atribuyendo un engaño, ese engaño produce un error, ese error produce disposición patrimonial y por consiguiente la disposición patrimonial un perjuicio. En lo concreto, su señoría, lo que le están imputando a don Edgardo Vergara es que él se habría concertado con doña Karen Rojo para crear un engaño. Este engaño sería crear la idea falsa de que hay una necesidad de contratar una asesoría comunicacional. Esta idea falsa, este engaño que se había introducido en la corporación municipal, a pesar de todos los procesos de contratación que tiene, había producido el error de que efectivamente se contrataran estos servicios y finalmente que esto produce un perjuicio para esa corporación en la medida que estos servicios jamás se prestaron. Y eso jamás ocurrió, su señoría. Acá nunca hubo engaño, nunca hubo error y nunca hubo perjuicio, simplemente porque los servicios efectivamente fueron prestados. Pero más allá de estas afirmaciones, el Ministerio Público no nos dice, salvo la mera referencia genérica, cómo hubo concierto. Simplemente nos dice que hubo concierto. Tampoco nos dice qué es lo que hizo o qué es lo que dejó de hacer don Edgardo Vergara para tratar de engañar. Acabamos de escuchar al fisco, que el fisco nos habla de un montón de normas de carácter constitucional y administrativo, pero no dice qué es lo que habría realizado don Edgardo Vergara de acuerdo con obligaciones funcionarias o obligaciones contractuales de su contrato de trabajo. Tampoco nos dice el Ministerio Público cómo cae en un error, en este caso, la Corporación Municipal de Desarrollo Social para los efectos de coherer la contratación. Y tampoco nos dice ni el Ministerio Público ni el fisco o nos explican cómo se produce esto de que no se producen trabajos si también se empieza a hablar de que los trabajos se hacen parcialmente, que aquí se marcó presencia, es decir, tampoco hay explicación para eso. Simplemente en la acusación lo que se dice es que los trabajos son inexistentes. En síntesis, su señoría, se dice que aquí hubo un concierto, que no había necesidad de contratar, no había necesidad de contratar una asesoría comunicacional, que no obstante eso se contrató y que los servicios no se prestaron y simplemente no hay ninguna referencia precisa, concreta al respecto. Pero ¿qué es lo que nos dice la prueba? Y antes de entrar a ello quiero hacer dos precisiones, incluso una de ellas ya precisamente por lo que dijo el Consejo de Defensa del Estado. En primer lugar, tenemos que tener mucho cuidado en no caer en lo que se denomina la prueba diabólica, ya que acá no podemos nosotros como defensa estar probando hechos falsos. Acá cuando se hacen afirmaciones genéricas como las que ha hecho la Fiscalía o y a las que se adhirió el Consejo de Defensa del Estado, no podemos nosotros caer en las circunstancias de que seamos las defensas las que tengamos que probar eventualmente hechos negativos. Y por otro lado, se diría también hay que tener especialmente en consideración esto que hace pocos instantes hemos escuchado al Consejo de Defensa del Estado, que acá, en virtud del principio de probidad, podemos saltarnos o podemos justificar omisiones que son verdaderamente inaceptables en la investigación. También, su señoría, es una obligación que pesa sobre todos los funcionarios públicos no desviar el poder que ostentan, ni las potestades que sí. Y cuando se desconocen los propios antecedentes de la investigación, también hay una especie de desviación de poder que eso también afecta eventualmente el principio de probidad. Acá, invocando el principio de probidad, no se pueden suplir las deficiencias que hay en la acusación, ni menos aún tampoco se pueden suplir las deficiencias que se van a presentar en la prueba, porque como vamos a ver a continuación, su señoría, esta es incluso hasta contradictoria con la propia proposición del fiscal. Vamos a la prueba. Primera afirmación falsa. Necesidad de contratación. ¿Cuál es la proposición del fiscal? El fiscal nos dice que aquí esto era inexistente y es un invento de doña Karen Rojo y también, evidentemente, de don Edgardo Vergara. ¿Qué evidencia va a tener el fiscal para esto? No tiene ninguna. No tiene ninguna. Porque el fiscal no hizo además ninguna diligencia que tuviera por propósito poder constatar que efectivamente la corporación tenía una política comunicacional, existían canales de comunicación eficientes desde el punto de vista interno y externo. No, no hay nada. No hay nada. Es simplemente una proposición que hace el fiscal y que es un invento y además un invento falso. Pero esto no es lo peor. Lo peor es que hay pruebas, señoría, en la investigación y antecedentes que dan cuenta de que ocurre precisamente lo contrario. Vamos a incorporar en su minuto prueba documental, particularmente dos informes de consultoras, señoría, que dan cuenta
que al año 2014 ya ambas consultoras habían detectado problemas comunicacionales. La consultora KPMG en enero del año 2014 realizó una matriz de riesgos y conforme a esa matriz de riesgos que realiza en la propia Corporación Municipal de Desarrollo Social, establece 4 riesgos asociados especialmente con los temas comunicacionales internos y externos de la corporación. ¿Qué es lo que nos dice la consultora KPMG? Que no existan como riesgos del negocio, que no existan adecuados mecanismos de comunicación que permitan fluir la información para que la organización esté alineada con los objetivos del negocio, que es lo que concluyó enero de 2014. Es probable que ocurra. Esto podría tener un impacto mayor en la organización y el riesgo es muy alto para la Corporación Municipal de Desarrollo Social. Segunda constatación que hace esa consultora. Que no existe un flujo de información y comunicación eficaz entre la alta administración y el directorio de la compañía. Conclusión de KPMG. Existe probabilidad moderada que ocurra. El impacto sería mayor y la severidad del riesgo para la corporación municipal sería muy alta. Tercer riesgo. Daños a la reputación e imagen. Conclusión. Probable que ocurra. El impacto sería catastrófico para la Corporación Municipal de Desarrollo Social y el riesgo es muy alto. Cuarta constatación que hace KPMG. Dice, no contar con sistemas de información confiables, oportunos y con capacidad requerida para las operaciones de la corporación. Conclusión, es probable que ocurra, el riesgo es moderado y la severidad del riesgo es alta para la Corporación Municipal de Desarrollo Social. La consultora Line, su señoría, a su turno, en el mes de mayo, también del año 2014, indica que también hay problemas de comunicación en la corporación municipal, particularmente comunicación interna. ¿Y qué es lo que nos dice? En un informe entregado a la corporación, que por supuesto al fiscal no le interesó investigar porque lo ingresó días antes de cerrar la investigación. Dice en mayo del año 2014, hay mala gestión de la comunicación. Ejemplo, no se conocen bien los presupuestos ni se fomenta el compartir mejores prácticas entre directores. Son pocas las instancias de trabajo entre la operación y la Casa Central en su conjunto para abordar las temáticas de mayor impacto en la gestión de esta. Tampoco existen instancias formales y visibles en las que las operaciones puedan retroalimentar a la Casa Central en lo que respecta a su nivel de desempeño. Además de estos dos informes que son consultoras totalmente ajenas, que no tienen ningún vínculo ni con la gente de la administración, ni menos con la empresa May, también hay actos del directorio, su señoría, que vamos a incorporar, que son previas a la contratación, en que también se deja en evidencia los problemas comunicacionales que habían entre el directorio de la corporación municipal y la plan ejecutiva de la misma. Y además, su señoría, vamos a incorporar correos electrónicos que también dan cuenta del hecho de los problemas comunicacionales que había incluso en la propia Casa Central entre directores que estaban en el mismo lugar físico. Además, su señoría, pretendemos incorporar prueba documental, particularmente el testimonio de don Gonzalo Zavala, que era el director de Administración y Finanzas de aquella época, de don Edwin Calle, que era el jefe del Departamento de Comunicaciones, de don Jaime Medina, que era el exdirector jurídico, y doña Gloria Ángel, que es periodista, todos los que fueron trabajadores de aquella época, en diferentes rangos y jerarquía de la corporación, y podrán hablar efectivamente de que la necesidad de contratación, es decir, el problema comunicacional en la Corporación Municipal de Desarrollo Social era real, era existente. Segunda falsedad. La contratación. ¿Qué es lo que nos dice el Ministerio Público y el Consejo de Defensa del Estado? Acá hay una orden de Karen Rojo y que se da a Edgardo Vergara Bon para que se contrate en propio beneficio de ella. ¿Qué evidencia tiene el fiscal para esto? Tampoco no tiene ninguna. ¿Qué prueba hay en la investigación y antecedentes de la investigación que nosotros pretendemos incorporar en este juicio? Primero, que para los efectos de contratar, su señoría, hay un procedimiento de contratación que estaba estructurado en lo que se denomina una hoja de ruta o una ruta crítica. Para que se pueda contratar, su señoría, tiene que haber en esa ruta crítica el requerimiento de un departamento, que en este caso fue el Departamento de Comunicación. Luego tiene que estar la validación del director de Administración y Finanzas. Luego de eso, la validación del director jurídico. Luego de eso, la validación del director de planificación de la corporación. Y finalmente, cuando están todas esas validaciones ya efectuadas, llega a manos de, en este caso, el secretario general ejecutivo, que era don Edgardo Vergara, para el visto bueno final y se disponga la contratación. Es decir, aquí resulta imposible, incluso con los propios antecedentes de la investigación, que se pueda decir que aquí hay una orden directa o hay una connivencia.
Pero no solamente eso. Este contrato además sufrió una ampliación. Y para que se pudiera ampliar este contrato se siguió la misma hoja de ruta, pero ahora se incorporaron incluso más validaciones. Y las validaciones que se incorporan, además de las que ya están señaladas, son las validaciones de las propias personas que recibieron esta capacitación o esta asesoría, que son los departamentos de educación y el departamento de salud. Entonces, cuando se prorroga el contrato, se suscribe otra hoja de ruta específica para la ampliación, y a ella se le suman, además de estas personas, el director de educación y el director de salud. Entonces, no hay cómo sostener, su señoría, que aquí hay una contratación directa, que hay una orden, y que esa orden se realiza entre dos personas, porque realmente la propia prueba que hay en la investigación da cuenta de lo contrario. Tercera afirmación falsa. Cumplimiento del contrato. ¿Qué es lo que nos dice el fiscal? Que aquí el trabajo simplemente no se ejecutó, no obstante haberse pagado, y por consiguiente ahí tendríamos el perjuicio. ¿Qué evidencia tiene el fiscal para esto? Tiene un informe de la Contraloría General de la República, que es un informe especial. Es un informe especial, ni siquiera es un sumario, pero en este informe especial tampoco se dice que los trabajos no se ejecutaron. En este informe especial se dice que los trabajos están ejecutados, pero que parcialmente, y que respecto de los que se entiende que no están ejecutados es porque la Contraloría, en su valoración, entiende que no están suficientemente acreditados. Pero no hay ninguna referencia en la Contraloría que diga que estos trabajos son inexistentes. Ese informe lo realiza un funcionario, que es el señor Gaete, que va a venir y esperamos declararlo acá, y luego, su señoría, es validado y aprobado por otros funcionarios de la Contraloría. Entonces, no es que aquí funcionarios en plural de la Contraloría constataron algo, no, acá es un funcionario que tiene una conclusión al respecto y que esa conclusión luego fue validada por otras autoridades de la propia Contraloría, que son la señora Insulza, el señor Córdoba y el señor Ramos, que también esperamos que puedan declarar en este juicio. Pero ¿cuáles son los antecedentes que contradicen esto? Primero, su señoría, está toda la propuesta de trabajo de la empresa Main, de la que hizo referencia el señor fiscal, y además están todos los informes que presentó Main. Si el señor fiscal se hubiese detenido a revisar cómo era la propuesta, podría entender perfectamente por qué en diciembre se incrementaron las actividades con los departamentos de la Corporación Municipal de Desarrollo Social. Esta propuesta tenía un diagnóstico, que era básicamente recopilar información para hacer ese diagnóstico. En segundo lugar, tenía la implementación e instalación del modelo comunicacional. Y en tercer lugar, tenía el seguimiento de la implementación de ese modelo comunicacional. Y esta proposición fue efectivamente cumplida de acuerdo con los informes de avance que se fueron entregando mes a mes. Pero además de eso, están las actas de reunión con distintas personas de la corporación. Además, hay un nutrido intercambio de correos electrónicos entre personas del Departamento de Comunicaciones y la empresa Main, particularmente con don José Miguel Izquierdo. Cada oficio de tramitación respecto de los pagos mensuales iba adjunto o acompañado del informe de actividades. Este informe de actividades era previamente validado por las personas que tenían que validar lo que era el Departamento de Comunicaciones. Y finalmente, su señoría, y esto es lo más increíble, el propio José Miguel Izquierdo, su señoría, en una declaración que le presta al fiscal, le entrega personalmente un informe elaborado por él, indicando que todas las actividades de su proposición fueron cumplidas. Y ese informe, el fiscal lo tiene también agregado a la investigación, y nosotros también lo vamos a aportar como documento a esta Cámara. Prueba testimonial, su señoría. No hay, en todos los 2 años de investigación, ni siquiera una declaración. Porque ni siquiera hay una declaración que diga que los trabajos son inexistentes. Eso no lo tiene el fiscal. En segundo lugar, su señoría, la persona encargada de hacer los pagos en la Corporación Municipal de Desarrollo Social, que trabajaba en el Departamento de Contabilidad, si bien a ella señala que no le consta la realización de los trabajos, indica que para proceder a cada uno de los pagos, ella verificaba que estuvieran todas las validaciones documentales hechas, particularmente los informes y las aprobaciones de los departamentos respectivos. Hay 2 testimonios de trabajadores de la empresa Main, que son el señor Ursúa y el señor Sarroca, que dicen que se trabajó para la Corporación Municipal de Desarrollo Social, y el señor José Miguel Izquierdo, en todas las declaraciones que ha dado, lo único que ha sido consistente siempre es decir que
siempre y en todo momento trabajó para la Corporación Municipal de Desarrollo Social e hizo todo aquello para lo cual fue contratado. Pero además, su señoría, vamos a incorporar objetos y documentos, vamos a incorporar imágenes que dan cuenta de capacitación de vocería, videos en que se aparecen capacitándose las vocerías de los diferentes directores de la Corporación Municipal de Desarrollo Social, y además, su señoría, nuestra defensa solicitó que se realizara un peritaje para los efectos de ver si, como la Contraloría decía que los trabajos no estaban suficientemente acreditados, nos interesaba que se pudiera periciar si efectivamente estos trabajos de asesoría comunicacional habían tenido un impacto en lo que se refería particularmente a las noticias de carácter negativo que la prensa local tenía y se habían medido. Y esa pericia, también que se va a incorporar, indica que efectivamente estos trabajos se realizaron y que además los efectos también pueden ser medibles y también se constataron que fueron beneficiosos para la Corporación Municipal de Desarrollo Social. Esto hace, su señoría, que haya sido particularmente grave que se haya hecho esta afirmación que los trabajos simplemente no se ejecutaron o son inexistentes, porque lo que se está haciendo acá es desconocer la propia investigación del Ministerio Público. Y es tan grave esto, su señoría, que si se nos dice que los informes que se entregan para los efectos de poder justificar una inexistente asesoría son falsos, en este caso serían falsos ideológicamente, no hay ninguna explicación para entender que la Fiscalía no haya hecho absolutamente nada respecto de estas falsedades ideológicas. Como tampoco hay ninguna explicación para entender qué ocurrió, su señoría, con todas las facturas que se habrían emitido supuestamente por servicios inexistentes. Porque si Maine emitió 20 facturas por servicios que son inexistentes, era deber del fiscal tener que requerir del Servicio de Impuestos Internos que revisara los antecedentes y que eventualmente presentara una querella por delito tributario. Y eso tampoco ocurrió en los 2 años de investigación. Ni siquiera se le solicitó al Servicio de Impuestos Internos, ni la Fiscalía, ni el Consejo de Defensa del Estado, que revisara los antecedentes. El único requerimiento que se hizo al Servicio de Impuestos Internos era para que revisara si las facturas que emitió un asesor efectivamente político de doña Karen Rojo eran reales o no, y el Servicio de Impuestos Internos constató que efectivamente las facturas emitidas por, en este caso, don Carlos Correa Bau, eran efectivamente reales. ¿Y qué nos pasa con el concierto, su señoría, para ir cerrando lo que se refiere a las proposiciones del fiscal? Respecto del concierto, es muy importante hacer presente lo que el fiscal nos señaló en junio del año 2018, cuando estábamos debatiendo sobre las medidas cautelares en la Corte de Apelación. Cuando estamos en la Corte de Apelación, su señoría, y se le solicita que pueda explicar el fiscal cómo está relacionado don Edgardo Vergara en lo que se refiere a la participación por estos hechos, el fiscal nos dice, y abro comillas, desde ese punto de vista, su señoría, nosotros entendemos que se satisface la óptica que nosotros tenemos respecto a la participación de forma indiciaria. No tenemos ningún antecedente que diga de forma directa que el señor Edgardo Vergara tiene participación en los hechos, sino que lo entendemos de acuerdo con el relato fáctico que nosotros estamos dando en los hechos de la formalización. Pues tenemos la necesidad de realizar por parte de la señora alcaldesa una asesoría particular y luego esa asesoría particular aparece convertida en una asesoría a la CMDS. Entonces, como no tiene nada y solamente indicio, aquí empiezan las invenciones y se empiezan a imaginar cosas. Dice el fiscal, comillas, la única persona que podría haber instruido la firma de ese contrato de forma tan repentina, su señoría, porque estamos hablando de estas reuniones que se concentran entre el mes de septiembre del año 2015 y el señor Izquierdo a partir del 1 de octubre estaba trabajando como asesor. Entonces, desde ese punto de vista, la única fórmula posible para llegar a la conclusión que puede establecerse un contrato era para justificar lo anterior. En ese sentido, nosotros incorporamos los hechos y redactamos la formalización de los términos que su señoría exclusiva tiene conocimiento, que son básicamente los mismos de la Corte. Luego, su señoría, más adelante, comillas, dice, se ha cuestionado también, y en fin, con esto sí termino, la participación del señor Vergara. Pero no necesito en este estadio testigos directos, sino que tengo prueba indiciaria. Y comienza nuevamente la imaginación. Es decir, no puede ser de otra forma, dice. Que si una persona, la señora Karen Rojo, quiere contratar una asesoría particular, estamos en el mes de septiembre, a fines del mes de septiembre, y le pido que vaya a trabajar el 1 de octubre,
y aparece suscrito un contrato el 1 de octubre, cuando recién se mandó el 19 de noviembre la propuesta para ese contrato, es porque está concertado el señor Vergara con la señora Rojo, pues de otra manera no es posible entender. Pues bien, su señoría, los indicios de los que hablaba el fiscal son el contrato, que efectivamente está firmado por don Eduardo Vergara, porque era secretario general ejecutivo, pero particularmente por una declaración del señor Izquierdo, que él invocó mucho en ese alegato, y resulta que esa declaración del señor Izquierdo, después el propio señor Izquierdo dijo que era falsa. Sí, sí, sí. El propio señor Izquierdo dijo que esa declaración que fundaba los indicios era una declaración falsa. Y de eso, su señoría, el señor fiscal ni el Ministerio Público se hacen cargo. Es decir, tenemos en aquella oportunidad un contrato firmado y una declaración del señor Izquierdo. Esa declaración del señor Izquierdo, señoría, después el mismo señor Izquierdo dice que es falsa. Pero acá estamos en un juicio, estamos con un acusado, y verdaderamente no tenemos bien claro cuáles son las razones por las cuales el señor fiscal ha acusado al señor, en este caso Vergara, particularmente porque días antes de cerrar la investigación, volvió a interrogar al señor Peldosa, que es uno de los testigos que el señor fiscal lo tiene dentro de su nómina, al señor Mauro Robles, que también lo tiene dentro de su nómina, y ambos dicen que el señor Edgardo Vergara no tiene nada que ver en esto también. Abro comillas, lo que dice el señor Peldosa. Edgardo Vergara no tenía nada que ver. Mientras estuve ahí, no vi ninguna intervención de su parte. Ni tampoco vi que en ese periodo él realizara ninguna intervención política directa o indirecta a favor de Karen por parte de Edgardo. Nunca vi nada de esto. Solo estaba abocado a su labor como secretario ejecutivo de la Corporación Municipal de Desarrollo Social. El señor fiscal incautó todos los correos electrónicos de doña Karen Rojo, de don Edgardo Vergara, de don José Miguel Izquierdo y de don Héctor Gómez Salazar. De toda esa incautación se dijo que eran más de 8.000 correos. Eso lo van a explicar bien los peritos del Cibercrimen. No hay un solo correo, su señoría, que se haya detectado de don Edgardo Vergara que no tenga relación con el trabajo que hizo MEI en la Corporación Municipal de Desarrollo Social. Ni siquiera uno, su señoría. No hay ningún correo que haya remitido don Edgardo Vergara respecto de temas políticos, de temas electorales, de temas que estén fuera del ámbito de la Corporación Municipal de Desarrollo Social. Ni siquiera uno, su señoría. Y no obstante eso, también se le acusó. Y se dice que está concertado. Pues bien, su señoría, la única explicación que nosotros tenemos para entender por qué se le acusó al señor Edgardo Vergara es simplemente porque o no se examinó bien la evidencia que se tenía, o porque eventualmente el fiscal esperaba que el señor Edgardo Vergara le dijera algo que a él le gustara, porque de otra manera no tiene ningún sentido. O bien, que sería lo peor aún, que lo haya traído a este juicio su señoría por la única referencia que el señor José Miguel Izquierdo hace de don Edgardo Vergara. Y esa referencia, señoría, es que en su última declaración, el señor José Miguel Izquierdo dice que él notó nervioso a don Edgardo Vergara. ¿Sí, su señoría? Así de simple. En la última declaración, el señor José Miguel Izquierdo, cuando hace referencia a don Edgardo Vergara, lo único que dice que lo notó nervioso. Y con esa declaración, el señor fiscal acusó a don Edgardo Vergara Montt. ¿Quién es don Edgardo Vergara Montt, señoría? Él trabaja en la Corporación Municipal de Desarrollo Social, o trabajó desde el año 90. Trabajó con 5 alcaldes distintos, con don Florian Recabarren, con don Pedro Valle Ortiz, con don Daniel Adaro, con doña Marcela Hernando y con doña Karen Rojo. En el intertanto también prestó servicios por la alta dirección pública en un tiempo intermedio en el servicio de salud de la ciudad de Antofagasta. Es un profesional que en este caso se ha dedicado fundamentalmente al servicio público en áreas de la administración. Nunca ha estado vinculado a ningún problema. Más aún, cuando se le notifica que lo van a formalizar, el señor Edgardo Vergara, tiempo antes, había ya sido desvinculado de la Corporación Municipal de Desarrollo Social por necesidades de la empresa. Y no obstante, ya ni siquiera pertenecer a la Corporación Municipal de Desarrollo Social,
Él tenía absolutamente claro lo que había hecho, su correcto obrar, y nunca ha pretendido modificar su versión para obtener algún provecho personal o en este caso algún provecho que pudiera hacer llegar a él algún trato con el fiscal, como sí ocurrió con otras personas. Don Edgardo Vergara desde el año 2017, su señoría, no tiene, porque en realidad no lo tiene, ninguna razón para poder proteger personas, no tiene ninguna razón para ocultar la verdad, no tiene ninguna razón para poder tergiversar los hechos tal cual ocurrieron. Más aún, don Edgardo Vergara no fue ni es amigo de doña Karen Rojo. Don Edgardo Vergara jamás formó parte de lo que se denomina el círculo cercano de doña Karen Rojo. Don Edgardo Vergara jamás participó en alguna actividad política o alguna actividad social en que estuviera doña Karen Rojo. Y por tanto, atribuirle, en este caso, una connivencia y que además él se prestó para fines políticos y electorales, la verdad es que es simplemente una aseveración que es total y absolutamente falsa. Para ir concluyendo, su señoría, a pesar de lo que nos dijo el Ministerio Público de la espectacularidad de este juicio, de la cantidad de testigos y la cantidad de documentos, la verdad es que este juicio se va a reducir fundamentalmente a 4 testigos. Mauricio Peldosa, su pareja, la señora Carolina Aguirre, ambos exfuncionarios municipales, don José Miguel Izquierdo, que era un imputado que el fiscal transformó a testigo, y don Mauro Robles, que era un imputado y que el fiscal también lo convirtió a testigo. Eso es fundamentalmente. Y de ello vamos a ver, su señoría, y cuando tengamos oportunidad de escucharlo, que en el caso de don Mauricio Peldosa y doña Carolina Aguirre, las motivaciones que tienen fundamentalmente están dirigidas en contra de doña Karen Rojo y son de carácter eminentemente política. Y en el caso de los segundos, su señoría, la verdad es que nosotros, y lo anunciamos desde ya, vamos a solicitar que sus declaraciones sean valoradas negativamente, porque no es posible que personas que hayan sido imputadas, que además hayan tenido muchas versiones y que las hayan ido cambiando, que hayan llegado a acuerdos con el fiscal. Uno incluso fue separado de la investigación, y en esa separación no se hizo ninguna diligencia, así certificada por el propio fiscal, para el solo propósito de llegar a un acuerdo. Esas personas hoy día se presentan como testigos de cargo del fiscal en circunstancias que son y siguen siendo imputados y que tienen, en este caso, una suspensión constitucional de procedimiento por estos mismos hechos. Y por tanto, su señoría, dichas declaraciones no podrán ser consideradas para los efectos de poder eventualmente fundar un veredicto condenatorio. Pero además, su señoría, tenemos, y como también lo anticipó el señor fiscal, funcionarios de la PDI, pero en realidad el funcionario de la PDI que realizó la mayoría de las investigaciones es don Nelson Sea. Y don Nelson Sea, su señoría, para que también se sepa, es un funcionario que le gustaba interrogar intimidando personas, le gustaba leer declaraciones del señor Peldosa, de la señora Carolina Aguirre y del señor José Miguel Izquierdo a los testigos antes de interrogarlos. El señor Nelson Sea le gustaba amenazar a los testigos diciéndole que si no le decían la verdad iba a cambiar su condición de testigo imputado, lo que provocó, su señoría, que incluso se presentara una querella en contra de él, precisamente por obstrucción a la investigación y abusos contra particulares. Se hizo la investigación. Se constató que efectivamente él realizó esas prácticas. ¿Qué es lo que dijo el funcionario investigador? Y concluyó que él consideraba que ahí no había delito. ¿Qué es lo que hizo la fiscalía? Jamás lo formalizó, cerró la investigación y solicitó incluso el sobreseimiento del funcionario. Y fue la Corte de Apelaciones la que la revocó, precisamente porque consideró que los hechos sí podían revestir caracteres de delito y estaban constatados en la investigación. ¿Qué es lo que hizo la fiscalía? Para blanquearlo y para presentarlo en este juicio, no perseveró. Entonces, al final lo que tenemos son 4 testigos, 2 de ellos eximputados y un policía que en realidad sus técnicas de investigación, como lo vamos a poder apreciar con varios testigos a los que precisamente él interrogó, no son precisamente técnicas de interrogación objetiva, sino que fundamentalmente estaban amparadas en una visión que ellos tenían de esta causa. Finalmente, y con esto ya cierro, su señoría, nosotros entendemos que es razonable que una investigación pueda demorar, por la complejidad que tiene, el tiempo necesario. Pero sí consideramos que era un deber, en este caso, del Ministerio Público, tener obligatoriamente que ceñirse a los antecedentes que recopiló. Y acá lo que tenemos nosotros es finalmente una cantidad de antecedentes recopilados que todos inequívocamente apuntan hacia el hecho de que don Edgardo Vergara no tenía ningún tipo de intervención en esto,
y que además muchas afirmaciones que están en la acusación no son verídicas. Y lamentablemente eso simplemente fue ignorado tanto por el Ministerio Público como por el Consejo de Defensa del Estado, y por consiguiente vamos a solicitar no solamente que las personas sean absueltas, sino que además que tanto el Ministerio Público como el Consejo de Defensa del Estado puedan ser condenados en cosa. 2 líneas sobre la acción civil. Por mucho de lo que ha dicho el Consejo de Defensa del Estado, lo concreto es que el Consejo de Defensa del Estado no hizo nada, judicialmente hablando, desde el punto de vista procesal, para interrumpir la prescripción. Las acciones están prescritas porque simplemente se les pasó el plazo, y hoy día están tratando de justificar a través de otras investigaciones o a través de peticiones que hicieron en la Fiscalía, acciones que en realidad tendrían que tener una naturaleza jurisdiccional para los efectos de poder interrumpir los plazos de prescripción. La demanda fue presentada y lo que se refiere, en este caso, a un contrato de trato sucesivo, están la mayoría de las obligaciones, o prácticamente todas, prescritas por el transcurso del tiempo, de acuerdo con las propias normas que el Consejo de Defensa del Estado invocó, y por consiguiente respecto a la acción civil también, su señoría, además de no tener el fundamento desde el punto de vista de la procedencia del ilícito penal, están además prescritas, y por tanto también vamos a solicitar que se rechace la demanda civil. Eso es todo, señoría. Muchas gracias, Fidel. Vamos a hacer un breve receso antes que continúe don Hugo. De 10 minutos, ¿les parece? Un breve receso. Retomamos entonces el audio a la audiencia a las 10:24. ¿Ya? 10:25. Muchas gracias. Muy bien.